Imaginemos por un momento estar sentados sobre una auténtica mina de oro. O bueno, mejor dicho, sobre los yacimientos de hierro más codiciados de toda Europa. Que en esa época era casi lo mismo que el oro, claro. Exacto. Hay una necesidad desesperada por construir ferrocarriles, puentes, fábricas nuevas. Pero toca quedarse de brazos cruzados, viendo cómo barcos extranjeros se llevan ese hierro a sus países. ¿Y todo porque en casa no hay manera de encender un fuego en condiciones para fundirlo? Es una paradoja tremenda. Es que es el rompecabezas perfecto, y es exactamente lo que vamos a armar hoy al adentrarnos en la historia económica de España. Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Sí, el capítulo 4 del libro El desarrollo de la España contemporánea, de los historiadores Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez. Un capítulo que lleva un título, sumamente descriptivo, que es La industria, una larga infancia. Y esa palabra, infancia, es la clave de todo el texto. Porque, cuando se estudia la revolución industrial a nivel global, solemos pensar en una explosión, ¿no? Claro, un Big Bang tecnológico. Eso es, un Big Bang de máquinas de vapor, chimeneas por todas partes. Pero lo que muestran las fuentes sobre España no es un estallido, es un proceso de maduración larguísimo. Llenísimo de obstáculos geográficos. Y de decisiones políticas que moldearon el país de una manera que aún hoy tiene ecos evidentes. Pues vamos a zambullirnos en ese proceso, porque la misión de este análisis en profundidad que hacemos hoy es entender por qué esa revolución llegó tan tarde y con tantas peculiaridades. Que no fueron pocas. No, no. Vamos a viajar desde las fábricas textiles catalanas hasta los altos hornos, pasando por el subsuelo y las minas. Es un tema que, para quienes disfrutan entendiendo cómo el pasado construye nuestro presente, es oro puro. Totalmente. Entender cómo la geografía de hace más de un siglo dicta la economía actual es vital. Pero, antes de encender las máquinas, hay un misterio en los propios datos que los grandes historiadores llevan décadas intentando resolver. El famoso debate, sí. Claro, si uno mira los números brutos, la industria española del siglo XIX crece. Sin embargo, hay un sector muy fuerte de la academia que califica este periodo como un absoluto fracaso. Y el debate historiográfico es fascinante precisamente por esa contradicción. El historiador Jordi Nadal, por ejemplo, fue quien acuñó popularizó la famosa tesis del fracaso de la revolución industrial. ¿Y en qué se basa exactamente para usar una palabra tan contundente como fracaso? Su argumento principal se centra en la demanda, el consumo interno. España era un país fundamentalmente agrario, pero con una agricultura de bajísimo rendimiento. Ajá. El campesinado vivía, prácticamente en la pura subsistencia. Entonces, si la inmensa mayoría de la población apenas tiene para comer, es físicamente imposible que compren ropa fabricada en serie, o herramientas nuevas, o bienes de consumo. Claro. Sin ese mercado interno, la industria nace sin oxígeno directamente. Exactamente. No hay a quien venderle lo que fabricas. A ver, entiendo perfectamente el punto de Nadal. Tiene toda la lógica. Pero si nadie podía comprar nada, ¿cómo se explica que las fábricas siguieran operando y hasta multiplicándose en ciertas zonas? Alguien tenía que estar comprando esos productos. Y ahí es justo donde entra la perspectiva de otro gran experto, Albert Carreras. Él revisa los datos históricos y concluye que, sí hubo crecimiento. De hecho, señala un impulso muy intenso entre 1830 y 1850. Entonces, para Carreras no es un fracaso. No del todo. Para él, el villano de la historia no es solo ese mercado pobre del que hablaba Nadal. Carreras señala directamente a las instituciones, al proteccionismo arancelario y a las decisiones de la clase política de la época. ¿En qué sentido? ¿Frenaron el crecimiento a propósito? No a propósito por hacer daño, obviamente, pero priorizaron lo que ellos llamaban la estabilidad política. A ver, transformar una economía y abrirla al libre mercado genera crecimiento a largo plazo. Claro, la teoría económica clásica. Sí, pero a corto plazo provoca quiebras de industrias ineficientes, paro, emigración masiva del campo a la ciudad. Vamos, agitación social y problemas en las calles. Exacto. Y los gobiernos de la época, que estaban aterrorizados por esa inestabilidad, optaron por cerrar las fronteras comerciales, poniendo aranceles altísimos a los productos de fuera. Protegieron lo que ya existía, pero al hacerlo ahogaron los incentivos para innovar. Si no tienes competencia, no te esfuerzas en ser competitivo. Ya, es el confort del monopolio. Entonces, por recapitular, tenemos a Nadal hablando de fracaso por falta de compradores.
Y a Carreras, hablando de crecimiento, pero un crecimiento frenado por el miedo político. Eso es. Y las fuentes mencionan a un tercer experto, Leandro Prados, que parece intentar conciliar ambas posturas. Él habla de un atraso, pero en términos relativos, ¿verdad? Prados da en el clavo, con esa matización. O sea, en términos absolutos España avanzaba. Producía más toneladas de carbón, más hierro y más metros de tela al final del siglo que al principio. Nadie puede negar eso. Ajá. El drama aparece cuando comparas ese avance español con lo que estaba pasando en el resto de Europa. Es como, es como observar a un corredor en una pista de atletismo, ¿no? Me gusta esa imagen. A ver. O sea, el corredor español se está esforzando al máximo, sudando la gota gorda, e incluso va mejorando sus propios tiempos, vuelta tras vuelta. Sí, Pero, claro, miras al carril de al lado y los corredores británico o alemán no están trotando. Están haciendo un sprint sostenido a una velocidad absurda. Así que aunque nuestro corredor no ha dejado de avanzar ni un segundo, la distancia que le separa de la cabeza de carrera en el año 1900 es mucho mayor que la que había 100 años antes. Pierde de vista al pelotón. es una forma muy gráfica y muy exacta de verlo. Aunque bueno, la historiografía actual también nos pide ser un poco justos con ese corredor español. ¿En qué sentido? Pues en que el modelo británico, con sus minas de carbón infinito, su imperio global, sus canales, fue un caso único casi irrepetible. Jugaban con ventaja. Jugaban en otra liga. Cuando Prados y otros expertos comparan el ritmo de España con el de países de su mismo entorno, geográfico y cultural como Italia o Portugal, el patrón es casi idéntico. Se habla de un patrón latino de industrialización tardía. O sea que medirse siempre contra el gigante británico distorsiona un poco el esfuerzo real que se estaba haciendo. Exacto. Te hace sentir que has fracasado cuando en realidad estabas corriendo en un terreno mucho más difícil. Y hablando de esfuerzo y de ir contracorriente, hay que mirar hacia Cataluña. Según el texto de Tortella y Núñez, la industria textil algodonera catalana fue la gran excepción. El primer motor real de modernización en España. Sin duda alguna. Pero, a ver, leyendo las condiciones en las que operaban, es que parece un milagro que funcionara. Es una de las grandes paradojas económicas de la época, fíjate, porque para montar una industria algodonera competitiva en pleno siglo XIX, el manual económico te exigía 3 cosas básicas. ¿Qué eran? Interior enorme y con poder adquisitivo que absorbiera toda esa producción masiva. Vale, ¿y Cataluña? Cataluña no tenía carbón propio de buena calidad. No cultivaba ni una sola brizna de algodón, o sea, había que importarlo todo, desde América o Egipto. Y el mercado español era, como decíamos antes con Nadal, mayoritariamente un campesinado pobre que apenas compraba ropa. ¡Ostras! ¿Cómo logras entonces dominar un mercado en esas condiciones tan adversas? Porque los datos del capítulo son demoledores. Sí, los números sorprenden. Los ingleses metían sus telas, muchas veces de forma ilegal, y muchísimo más baratas. Sin embargo, para mediados de siglo, la industria catalana le da la vuelta a la tortilla por completo y pasa a abastecer el 75% de la demanda española. ¿Cómo se explica ese giro? Pues lo consigue mediante una política muy agresiva de sustitución de importaciones, pero totalmente avalada por el Estado. No fue un triunfo del libre mercado o de tener la mejor eficiencia tecnológica. No, fue un triunfo de la presión política. De los despachos. Exacto. Los industriales textiles formaron grupos de presión extremadamente eficaces. Destaca sobre todo el fomento del trabajo nacional. Que funcionaba como un lobby. Lobby en toda regla, sí. Su labor en Madrid fue constante y machacona para asegurar que los aranceles a los textiles extranjeros, sobre todo a los ingleses, se mantuvieran por las nubes. Era prohibitivo importártela. Ok, vamos a desgranar esto, porque básicamente lo que construyeron fue un invernadero económico. Un invernadero me parece una buena analogía. Es que la industria algodonera, en este estelario, es como una planta muy frágil. Como no tiene el clima natural adecuado, se la mete bajo un inmenso techo de cristal. Cristal hecho de leyes y aranceles, claro. Eso es. Y ahí dentro, protegida del vientafrío de fuera, crece gigantesca, echa hojas verdes, genera frutos. Crea un montón de externalidades positivas para toda Barcelona y Cataluña. Así, eso fue fundamental. Generó un impulso tremendo a la industria química para hacer los tintes de las telas, o a los talleres mecánicos para reparar y fabricar los telares. Fue un polo de desarrollo brutal. Todo eso es fantástico. Sí, pero mantener los cristales limpios y fuertes para ese invernadero tenía un coste altísimo. Un coste que, como siempre, asumía el consumidor. Claro,
Cualquier ciudadano de la península, desde Galicia hasta Andalucía, pagaba por su ropa muchísimo más de lo que habría pagado si la frontera estuviera abierta a los paños baratos de Manchester. Y hay otro detalle importante sobre ese invernadero que comentas. Dime. Cuando ese mercado interno, que ya estaba asfixiado, no daba para más, el invernadero se tuvo que ampliar hacia las colonias. ¿Cuba y Puerto Rico? Exacto. Se convirtieron en lo que se llama mercados cautivos. Las leyes obligaban a las islas a comprar la producción textil de la metrópoli a precios inflados, prohibiéndoles comerciar libremente con Estados Unidos, que lo tenían al lado. Madre mía. Pero esto me plantea una duda muy evidente y creo que las fuentes lo abordan. Si tú abres las puertas de ese invernadero de golpe, si coges una piedra y rompes los cristales del proteccionismo, se muere la planta instantáneamente por el frío de la competencia internacional. Bueno, el lobby proteccionista argumentaba exactamente eso, que sería el apocalipsis industrial, el fin de todo. Sin embargo, los análisis económicos más modernos, los que citan Tortella y Núñez, sugieren algo distinto. ¿No habría desaparecido? Dada la acomodación de capital humano, las infraestructuras y las economías de escala que Barcelona ya había logrado construir, no, la industria no habría desaparecido por completo. ¿Habría sobrevivido? Habría sufrido una reconversión dolorosa, sin ninguna duda. Habrían quebrado a las empresas menos eficientes, las que solo vivían del arancel. Pero las supervivientes se habrían visto obligadas a espabilar, a especializarse en nichos de alta calidad. Algo parecido a lo que hizo Suiza con sus manufacturas. Exacto. Buscar la calidad extrema para poder exportar. Habría sido un sector más pequeño, sí, pero internacionalmente competitivo desde el primer día. No una simple planta de estufa que necesita mimos constantes. Qué interesante. Bien, el textil encontró su refugio en Cataluña. Pero la industria pesada, la siderurgia, o sea, la del hierro y el acero, eso es otra historia completamente distinta. Eso fue un drama. Es que leyendo esta sección en las fuentes parece, no sé, un relato de nómadas. Es fascinante ver cómo los altos hornos literalmente deambularon por el mapa de la península buscando algo tan básico como la energía. El peregrinaje de la siderurgia española. Es el ejemplo perfecto, de manual, de cómo la geografía dicta la economía. Mira, en el siglo XIX había una restricción técnica insalvable. Cuéntame. Para fundir metal en un alto horno se requería muchísima más cantidad de carbón que de mineral de hierro. Por lo tanto, por pura y dura lógica de costes, era mucho más barato transportar el hierro hasta donde estaban las minas de carbón que llevar el carbón hasta el hierro. Y el problema es que el subsuelo español parecía diseñado con mala intención, porque había un mineral de hierro espectacular, de lo mejor de Europa, pero un carbón pésimo. Así es, y esa dicotomía desencadenó tres grandes etapas, tres saltos en la localización de esta industria. El primer intento serio ocurre en el sur, en Andalucía. En Málaga, ¿verdad? Sí, con los altos hornos de la Constancia, impulsados por el empresario Manuel Agustín Heredia. Una iniciativa pionera y muy valiente. Pero, a ver, en Málaga usaban leña, carbón vegetal, ¿no? Supongo que eso no podía sostener una industria pesada moderna a gran escala. Era completamente imposible. El carbón vegetal tiene un poder calorífico muchísimo menor que el carbón mineral. Es carísimo de producir en las cantidades industriales que exige un alto horno y, lo más grave de todo, devora los bosques a una velocidad alarmante. Claro, te quedas sin árboles en un suspiro. Exacto. La deforestación masiva en la zona encareció aún más la madera. Así que, sin competitividad energética, la industria andaluza acabó claudicando y cerrando. Así que hacen las maletas, y de sur a norte. Segunda parada del peregrinaje, Asturias. Lugares míticos como Mieres o La Felguera. La ubicación que todos consideraban lógica. Claro, si el problema de Andalucía era la falta de carbón mineral, Asturias parecía el paraíso. Se asientan justo encima de las cuencas mineras. Problema resuelto, ¿no? Sobre el papel era la localización perfecta. Pero la geología asturiana guardaba una sorpresa, bastante desagradable. ¿Qué pasó? Que para alimentar un alto horno no te sirve cualquier trozo de carbón recién salido de la mina. Hay que procesarlo, convertirlo en lo que se llama coque. Carbón de coque, sí. Es un carbón purificado, capaz de soportar altísimas temperaturas y aguantar el inmenso peso del mineral de hierro dentro del horno sin desmoronarse. Bueno, pues la hulla asturiana era súper frágil y contenía muchísimas impurezas. O sea, no servía. Al intentar coquizarla, el rendimiento era desastroso, se deshacía. Así que, incluso sin tener que pagar gastos de transporte porque tenían la mina al lado, el coste energético seguía siendo prohibitivo.
El hierro salía carísimo. Lo que nos empuja irremediablemente a la tercera y última parada, el País Vasco. Concretamente, Vizcaya. Y aquí es donde, te lo juro, la cabeza me hace cortocircuito. A ver, ¿por qué? Porque se van súper lejos del carbón nacional. Se instalan al lado de las riquísimas minas de hierro vascas, desafiando esa regla de oro de la que hablábamos hace un minuto. Eso de que hay que transportar el hierro al carbón y no al revés. ¿Qué cambió para que de repente esto funcionara? Cambió el comercio internacional. Fíjate cómo son las cosas. Lo que resolvió este bloqueo geográfico fue una dinámica de transportes marítimos casi accidental. Accidental. Sí, resulta que las grandes fundiciones británicas descubrieron el excepcional hierro vasco y empezaron a demandarlo masivamente. Una flota inmensa de barcos mercantes zarpaba constantemente desde el Reino Unido hacia la ría de Bilbao solo para cargar mineral de hierro. Un momento. Claro. O sea, si esos barcos iban a Bilbao a recoger hierro, el viaje de ida desde Inglaterra lo hacían con las bodegas vacías. Exactamente. Llevaban lastre. Claro. O sea, es como pensemos en el precio de un taxi, ¿vale? Si un taxista consigue a un pasajero en Bilbao que le paga una tarifa de lujo para ir hasta Londres, el viaje de bajada de Londres a Bilbao lo tiene que hacer de todas formas para volver a casa. Así que el viaje de vuelta ya está pagado por el cliente rico. Exacto, así que le da igual bajar a alguien casi gratis. Los barcos británicos podían llenar sus bodegas en el viaje de ida con carbón de coque galés, que era de una calidad suprema, la mejor de Europa, y dejarlo en el puerto de Bilbao por un coste de transporte ridículamente bajo. Esa es la clave de toda esta historia. Los fletes de retorno. El carbón inglés, de muchísima mejor calidad, llegaba a Bilbao más barato que el propio carbón asturiano. ¡Qué barbaridad! Esta carambola logística es la que permitió a Vizcaya unir el mejor hierro de España con el mejor carbón del mundo, a precio de saldo. Y así es como eclosiona finalmente la siderurgia vasca. Dando lugar a monstruos industriales como los Altos Hornos de Vizcaya, que ya a principios del siglo XX eran gigantescos. Sí, gigantes a nivel nacional. Pero, claro, este peregrinaje de Andalucía a Asturias y luego al País Vasco costó décadas valiosísimas de ensayo y error. Y el resultado es que, cuando España por fin logra estabilizar su siderurgia, alrededor del año 1900, su producción total era apenas una 30ª parte de lo que fundía Gran Bretaña. Una 30ª parte. O sea, es escalofriante ver esa diferencia abismal. Es la realidad del atraso relativo que comentaba Prados. Y toda esta dinámica de los barcos británicos llevándose el hierro vasco a toneladas nos conecta directamente con otro fenómeno brutal de la época. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para entender el papel de España en Europa. El boom minero. Exacto. A finales del siglo XIX, España se convierte prácticamente en el patio de extracción, en la gran cantera de Europa. Todo liderado por capital extranjero. Un boom que, por cierto, estuvo durmiendo durante siglos por culpa de una legislación súper restrictiva. Que reservaba el subsuelo a la corona, ¿verdad? Sí, el Estado era dueño de todo lo que hubiera bajo tierra y ponía muchísimas trabas para explotarlo. Pero eso cambió radicalmente en 1868. La famosa Ley de Bases sobre Minas. Esa misma. Una ley que liberalizó el sector por completo, facilitando las concesiones a empresas privadas. Y la sincronización de esta ley fue perfecta. Porque Europa estaba hambrienta. Europa estaba en plena segunda revolución industrial y tenía un hambre voraz de metales. España era el lugar perfecto para saciarse. Y el mapa de España parecía el menú perfecto. Repasemos esto, porque las fuentes detallan cómo la tecnología de fuera dictaba qué se extraía aquí y dónde. Empezando por el hierro del norte que ya mencionamos, porque de repente los británicos lo querían absolutamente todo. Por un avance técnico crucial en la siderurgia mundial, el convertidor Bessemer, una máquina que permitía fabricar acero en masa y súper barato. El problema es que el convertidor Bessemer original tenía una limitación química muy severa. Ah, no soportaba el fósforo, ¿no? Exacto. No admitía minerales que contuvieran fósforo, porque el fósforo hace que el acero se vuelva quebradizo. Y dio la inmensa casualidad de que el mineral de hierro de Vizcaya y Santander era excepcionalmente bajo en fósforo. Blanco y en botella. Fue un filón. Empresas británicas como la horconera Iron Ore Company entraron con una fuerza arrolladora para alimentar las acerías de Sheffield. Así que el norte es para el hierro británico. ¿Qué pasaba en el sur? En el sur, sobre todo en la Sierra de Cartagena, en Murcia, y en zonas de Andalucía, el objetivo número 1 era el plomo.
Los mineros locales llevaban años sacando plomo, pero habían agotado ya las vetas más superficiales, las fáciles. Y para cavar más hondo hace falta tecnología. Claro, al excavar a más profundidad, se encontraron con filtraciones de agua constantes. Se inundaban las galerías. Necesitaban potentes máquinas de vapor para achicar ese agua, y los mineros locales no tenían el capital inmenso para comprarlas. Y ahí entran los franceses y los ingleses. Aportando ese capital y la maquinaria pesada, y claro, haciéndose con el control casi total del negocio del plomo. Ya velo el patrón. Y luego está el suroeste de la península, la provincia de Huelva. Las míticas, famosísimas minas de Río Tinto y Tarsis. Uno asume inmediatamente que extraían cobre, pero el texto menciona que el objetivo principal, lo que de verdad querían, era otro elemento, Buscaban cobre, sí, pero sobre todo venían a por piritas. que son ricas en azufre, ¿verdad? Exactamente. La industria química británica, que era la más avanzada del mundo en ese momento, necesitaba cantidades ingentes de ácido sulfúrico. Lo usaban para hacer fertilizantes, para explosivos, para limpiar metales, y el azufre de Huelva era perfecto. Y formaron consorcios. Los consorcios británicos literalmente le compraron las minas al Estado español, que estaba arruinado. Construyeron ferrocarriles propios hasta la costa y crearon colonias mineras que funcionaban casi al margen del país, como enclaves aislados. Y hablando de vender patrimonio al Estado porque estaba arruinado, llegamos al mercurio de Almadén. Esto, te lo reconozco, me voló la cabeza al leerlo en las fuentes. Es un caso de estudio brutal. Es que, a ver, las minas de Almadén llevaban siglos y siglos funcionando desde los romanos. No requerían una maquinaria británica súper avanzada para achicar agua ni nada de eso. Sin embargo, acaban controladas por la familia Rothschild, los banqueros internacionales por excelencia de la época. ¿Cómo se llega a entregar algo así? Se llega por pura asfixia de la hacienda pública española. El Estado estaba tan endeudado por las guerras y la mala gestión, y necesitaba liquidez de forma tan desesperada que utilizó los inmensos recursos de Almadén, que era la mina de mercurio más rica del planeta. ¿Como aval bancario? Exacto. Cedieron la comercialización en exclusiva de ese mercurio a los Rothschild a cambio de créditos rápidos y adelantos financieros, solo para poder cuadrar las cuentas del año del país. Pan para hoy y hambre para mañana. Y claro, si tú ves cómo los trenes bajan de las minas directamente a los puertos para llevarse el hierro a Inglaterra, el cobre y el azufre a Escocia, el plomo a Francia, y encima ves que los beneficios del mercurio acaban en las bóvedas de los Rothschild, entiendo perfectamente el clamor popular de la época. Hubo muchísima oposición. Claro, muchísimos políticos, periodistas e intelectuales denunciaron que aquello era un saqueo puro y duro, una expoliación colonial del subsuelo a cambio de dejar el terreno devastado y pagar salarios de miseria. Y las fuentes recogen ese debate. Era la percepción generalizada en la calle, y con un componente emocional muy fuerte y comprensible. Se sentían saqueados. Pero, y aquí está el giro, las fuentes recalcan que desde el punto de vista puramente económico, las cosas no son tan blancas o negras. Hay que recordar a nuestra audiencia que aquí no tomamos partido, solo analizamos lo que los expertos deducen de los datos. Y los economistas ven una imagen distinta. Una imagen basada en la macroeconomía. Lo que los historiadores económicos apuntan es que la exportación masiva de todos estos minerales mejoró de manera radical lo que técnicamente se conoce como la relación real de intercambio del país. Vale, ¿y eso qué significa exactamente en la práctica, bajándolo al terreno? Significa que por cada tonelada de mineral crudo que España exportaba, podía importar del extranjero una cantidad cada vez mayor de bienes manufacturados, de maquinaria moderna y de tecnología que el país no sabía fabricar y necesitaba desesperadamente. O sea, nuestro poder adquisitivo internacional subió. Exacto. El valor de lo que vendíamos, gracias a la demanda europea, crecía frente al valor de lo que teníamos que comprar. Y hay otro factor. El capital de esas minas no siempre volaba directamente a Londres o a París. Se quedaba algo aquí. Especialmente en zonas como el País Vasco, los inmensos beneficios de la exportación de hierro se quedaron en gran parte en manos de familias y empresas locales, Claro, la burguesía vasca. que luego cogieron ese dinero y lo reinvirtieron masivamente en la creación de bancos modernos, navieras y la propia industria pesada y siderúrgica que comentábamos antes. Fue la semilla de su industrialización. O sea, nos topamos de frente con el dilema eterno de cualquier nación en desarrollo, incluso hoy en día. ¿Qué haces?
¿Dejas la riqueza bajo tierra eternamente porque no tienes el capital local ni los ingenieros para sacarla? ¿O se la entregas a multinacionales extranjeras sabiendo que se llevarán la mayor parte del pastel, pero asumiendo que al menos generarán puertos, tenderán vías de tren y crearán miles de puestos de trabajo? Ese es el gran debate. En la España de 1870 no había dinero local en los bancos para acometer obras faraónicas de extracción, galerías y ferrocarriles mineros. Sin ese capital extranjero asumiendo el riesgo, esas minas habrían permanecido como rocas inertes en la oscuridad durante décadas. Y si intentamos conectar todos estos hilos que hemos ido soltando, las fábricas catalanas que tienen que mover sus telares con las corrientes de los ríos en el Pirineo porque no podían pagar el carbón para el vapor, Ajá. los Altos Hornos cerrando en Andalucía y fracasando en Asturias, las minas vendiéndose al extranjero para pagar deudas. Todo, absolutamente todo este puzzle choca contra un mismo muro invisible, el gran lastre histórico de la economía española del que hemos estado hablando todo este rato. El problema estructural de la energía. Es que es el fantasma que recorre toda la economía de este siglo, la escasez y, por tanto, la tremenda carestía de recursos energéticos de calidad. Es el hilo conductor de toda esta tragedia industrial, digamos. Volvamos un momento a la hulla asturiana, que era el principal carbón nacional del que dependía el país. Que decíamos que era malo para los Altos Hornos. Malo y dificilísimo de sacar. Las vetas de carbón en Asturias no solo daban un mineral frágil e impuro, sino que eran geológicamente una pesadilla. Vetas muy delgadas, súper inclinadas, plagadas de fallas geológicas constantes. O sea que no puedes meter máquinas fácilmente. Imposible. Extraer una sola tonelada requería muchísimo esfuerzo manual humano, pico y pala en condiciones terribles y muy poca mecanización. Lo que se traduce en un precio final desorbitado. El texto menciona un dato que es clave. El carbón asturiano puesto en un puerto, listo para usarse, costaba el doble que el carbón extraído en Newcastle, en Inglaterra. El doble. Imagínate intentar competir en Europa pagando el doble por la luz que tu vecino. Es que es un punto crítico, porque ante ese sobrecoste tan bestial de nuestro carbón, ¿cómo reacciona el Estado español? Pues, de nuevo, proteccionismo, poniendo aranceles, impuestos en la frontera, al carbón inglés para proteger a las minas asturianas e igualar los precios por arriba. Lo cual genera un círculo vicioso, un efecto dominó devastador para el resto de la economía del país. Es que, pensémoslo con esta imagen visual. Para proteger a un pequeño sector nacional minero, que extrae mineral a base de muchísimo esfuerzo, el gobierno decide, por ley, que todos los atletas olímpicos de España deben correr la maratón con botas de plomo puestas. Para proteger a la Fábrica Nacional de Plomo, claro. Exacto. Obviamente, con botas de plomo nadie va a ganar una carrera internacional. Al proteger a los mineros asturianos, encareciendo artificialmente el excelente carbón extranjero, el Estado encareció el recibo de la luz, por así decirlo, de todas y cada una de las fábricas de España. El economista Flores de Lemus lo definió con una frase lapidaria. Esto fue desnudar a un santo para vestir a otro. Totalmente. Y el impacto de este sobrecoste energético fue, bueno, trágico, especialmente para industrias que sí tenían ventaja competitiva absoluta y el potencial de conquistar los mercados del mundo. Por ejemplo, Hablemos del sector agroalimentario, las conservas. España tenía, y evidentemente tiene, una ventaja absoluta natural en el cultivo de frutas y hortalizas por su clima. Deberían haber inundado toda Europa de latas de conservas españolas, compotas, mermeladas, de altísima calidad. claro, la despensa de Europa. ¿Y por qué no lo hicieron a gran escala? Por la suma de los costes derivados del proteccionismo. Para fabricar mermelada y envasarla al vacío a nivel industrial, necesitas calentar enormes calderas. ¿Eso exige carbón? Y el carbón era carísimo por los aranceles a los ingleses. Además, necesitas azúcar, que también estaba fuertemente protegido por el Estado para beneficiar a los productores de remolacha nacionales, y por tanto era carísimo. Y falta el envase. Necesitas hojalata para fabricar la lata de conserva, y esa hojalata la producía una siderurgia vasca que a su vez lidiaba con sus propios aranceles y costes complejos. Madre mía. ¿Cuál fue el resultado real de todo este despropósito? Que España renunció a procesar sus propios alimentos, exportaba la pulpa de la fruta cruda y súper barata, a granel, y eran las fábricas británicas o francesas las que la hervían con su carbón barato, le añadían azúcar barato, la enlataban con su acero barato y vendían la mermelada por toda Europa a precio de oro. Quedándose ellos con todo el valor añadido del producto.
Es una imagen que resume a la perfección el concepto de esta larga infancia que da título al capítulo. Sí, lo ilustra perfectamente. Nos muestra un país paralizado, no por falta de iniciativa empresarial o por pereza, sino atrapado en una red casi ineludible de obstáculos geológicos y de políticas de proteccionismo que ahogaban cualquier intento de competitividad. Tuvieron que lidiar con un carbón deficiente, apoyarse en capital extranjero para poder movilizar la riqueza que había bajo el suelo y aceptar al final un ritmo de crecimiento que no daba para subirse al vagón de primera clase de las potencias europeas. Ojo, que hubo crecimiento. Se construyeron los cimientos de la industria moderna. Se trazaron líneas de ferrocarril, crecieron las ciudades. Pero todo se hizo con un esfuerzo colosal, dadas las cartas tan malas que le tocaron a España en el reparto geográfico e institucional. Y el verdadero salto a la modernidad industrial tendría que esperar a bien entrado el siglo XX. Sin duda. Fue una infancia muy, muy larga. Y esto me lleva, para cerrar, a una reflexión final para quienes nos escuchan, intentando proyectar toda esta densidad histórica hacia el futuro. Porque los datos apuntan a algo fascinante. A ver. Si durante el siglo XIX y gran parte del XX, el gran drama de la economía española fue su geografía física, si esa falta de buen carbón, la aridez extrema del clima y una orografía súper montañosa que encarecía los trenes, la condenaron a quedarse en la periferia de la revolución industrial europea, ¿qué significa ese mismo territorio físico en el mundo actual? Ostras. Es una buena pregunta, porque las reglas del juego han cambiado, ¿no? Totalmente. El paradigma global de la energía está cambiando drásticamente. Hoy, esa hulla negra, pesada y contaminante, enterrada en minas húmedas en el norte de Europa, ha perdido su corona por completo. La energía más codiciada del presente y del futuro es otra. Hoy, la energía que va a mover las industrias y la tecnología es ese sol abrasador que quema la península en verano y los potentes vientos que barren sin descanso sus costas y llanuras. Es una ironía histórica, fíjate, realmente profunda. Es que las debilidades del pasado se han convertido en la principal ventaja estratégica del futuro. Claro, el sol que antes solo servía para secar el campo ahora es el nuevo motor industrial. Tal vez la misma geografía que impuso esa larga infancia de la que hablan Tortella y Núñez sea precisamente la llave maestra para liderar económicamente las próximas décadas. Es algo para darle un par de vueltas. Desde luego que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. A quienes aprecian, desentrañar los porqués de la historia, las causas profundas de la economía, sin sentirse abrumadas por los datos. Un placer como siempre. Nos encontramos en el próximo análisis.